Gracias por continuar en Foco Político con Carlos del Pozo en este domingo por la tarde. Recuerda que estamos a través de Ahora TV, Canal 3 Digital a nivel nacional, televisión abierta y en todos los sistemas de cables del país. Nosotros ahora en esta conversación que tenemos interesante, vamos a hablar con Karen Serrata, ex vicepresidenta del PRD, vocera nacional de la pasada candidatura presidencial del PRM. Explíquenos, buenas tardes, gracias por estar aquí y explíquenos esta transición. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Estamos aquí para responder todas tus inquietudes. Pues te cuento que dentro de mi impronta política o mi carrera política, fui vicepresidenta nacional del PRD, del otrora partido. Fui candidata a diputada del PRD, fui precandidata a alcalde también del PRD y tomé la decisión de venir al PRM en el 2023 y ahí estuve trabajando como parte de la vocería en la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno. Actualmente somos militantes del partido y hay personas que me conocen también en el ámbito de la comunicación. ¿Cuál fue tu experiencia en el proceso de campaña pasado, ya que tenías el rol de ser vocera de la campaña? El presidente Abinader, sin lugar a dudas, tenía un posicionamiento muy favorable y finalmente las elecciones se concretizó de esa manera. Pero tu experiencia en el contacto con la gente, ¿cuáles eran aquellas cosas que la gente se sentía probablemente más complacido con el gobierno y la que pudiera sentirse insatisfecho? Mira, en mi caso particular me toca trabajar en un área, una demarcación que es Los Alcarrizos, Pedro Brán, Pantoja, La Guayiga y La Cuava, que es la circunscripción 5, y como bien es sabido, en esa circunscripción el presidente Luis Abinader ha hecho una gran inversión en obras. Por ejemplo, en Alcarrizo tenemos el teleférico de Los Alcarrizos, todos los aportes que se han dado para el sector municipal. Ahí tenemos en Atonuevo edificaciones, edificios de apartamentos que se han inaugurado, escuelas. O sea que para nosotros, los de esa circunscripción, bastante fácil fue el trabajo para seguir el PRM, encabezado por Luis Abinader, por la inversión y por el cariño que hay que decir de manera particular se le ha dado a esa circunscripción. Pero en términos generales, como tú bien señalas, el posicionamiento del presidente para la reelección era indiscutible. O sea, era fácil trabajar en ese proceso de eleccionario. Y en el caso tuyo como dirigente político que estás actualmente en el PRM, ¿no sentiste alguna situación de rechazo cuando hiciste la transición debido a que tenías toda una trayectoria y se conoce tu potencial y experiencia política en el territorio? Eres muy conocida en la provincia de Santo Domingo. ¿No te generó eso algunas ronchas? Todavía me genera. ¿Todavía te genera? Yo me caracterizo por ser muy abierta, muy sincera y muy transparente. Mi paso del PRD al PRM, que tengo que decirlo, fue un paso doloroso porque es como dejar tus raíces, donde tú te formaste políticamente, donde tuve la oportunidad de llenar comité de base con mi papá cuando tenía 16 años, cuando tuve la oportunidad de ver a José Francisco Peña Gómez en mi casa, y toda esta enseñanza de la socialdemocracia que me hizo también me hace ser una activista social. Estuve vinculada a fundaciones sin fines de lucro. Entonces eso para mí fue doloroso realmente, porque dejar tu casa para venir a hacer vida política también en otra casa que es muy cercana, porque evidentemente todo el que está en el PRM en su 90% es del PRD. Pero si te digo que me he sentido como súper acogida, no te voy a hablar mentira. O sea, he tenido que luchar bastante para insertarme dentro del partido. Aún no me siento acogida por la estructura per se del partido, pero aquí estamos. ¿Quiénes te ha puesto más resistencia, los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Las mujeres? Sí, porque el espacio de las mujeres dentro de las estructuras políticas y dentro de los espacios de poder es limitada, y cuando una mujer siente que ya tiene un espacio de poder, pues dejar que otra fluya es como un poquito incómodo. ¿Kimberly te ha acogido o ha tenido con ella alguna Una estrella, no, Kimberly es una estrella. De hecho, compartimos muchas ideas. No sé si viste en estos días que ella ha estado encabezando lo que es Déjala Ir. Nosotras también como mujeres y como política hemos sido abanderadas del tema de la violencia de género, y definitivamente para mí una de las mujeres que mejor nos representa, tanto en el ámbito político como representante de mi circunscripción en el Congreso. En esta iniciativa que precisamente asumió la diputada Kimberly Tavera,
aplicando las proyecciones y los planes que se tiene a través de esta iniciativa, ¿tú entiendes que la provincia de Santo Domingo hay grandes oportunidades de que se pueda implementar y que pueda a su vez esto generar resultados favorables? Mira, ojalá la provincia de Santo Domingo sea como el plan piloto por todas las situaciones de violencia de género que se han presentado y es evidente. Y he sido crítica, y lo digo de manera frontal, de la actual gestión del Ministerio de la Mujer, porque he sentido cierta dejadez, he sentido como una falta de conexión real con la problemática, con la raíz de la problemática. No sentimos al Ministerio de la Mujer donde realmente se originan las situaciones. De hecho, lo he dicho en reiteradas ocasiones, siento que ha faltado esa visibilidad del ministerio y esa empatía con la situación actual, que es bastante seria, con los casos de feminicidios que día a día vemos. Yo creo que esta mañana vi las redes sociales y vi también otra situación que se dio reciente, yo creo que fue ayer, y todavía pese a la tormenta, el aguacero, en la semana pasada también otro feminicidio, y como que no vemos esa empatía del ministerio, ni siquiera de salir a dar una rueda de prensa, que sería lo mínimo, pero de ser parte, por ejemplo, de ese Déjala Ir, me sorprendió no sentir al Ministerio de la Mujer como cabeza de ese proyecto. Bueno, la ministra estaba en un periplo por China. la Serie Mundial, estuvo también en Toronto, estuvo por Los Ángeles, me parece que fue por Los Ángeles. Ella misma subió una fotografía, mientras estábamos aquí con el efecto de la tormenta encima, ella subió una fotografía exhibiendo dónde estaba. Entonces, bueno, ella dijo, creo que en las redes sociales dijo que fue un TBT que subió porque su equipo ganaba, pero independientemente de eso mostró cierta falta de empatía con la situación que vive realmente la República Dominicana por el paso de Melissa en nuestro territorio. Y además yo me percaté, antes de emitir un juicio de valor, que cuando se hizo el lanzamiento de Déjala Ir, ella estaba afuera, estaba en China, por eso te dije China, pero no vi ni siquiera una muestra de apoyo a esta importante iniciativa, ni siquiera con un post en ninguna de sus redes sociales. Yo dije, pero aquí hay algo como que no me está cuadrando. Vamos a volver al territorio, a la provincia de Santo Domingo. Como tú estás en contacto con las estructuras partidarias, pero también con las comunitarias, ¿qué servicios tú entiendes que el gobierno debe reforzar su presencia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Santo Domingo? Bueno, mira, yo creo que el tema del agua es un tema indiscutible. Se ha estado trabajando, incluso Fellito ha estado de manera presente en nuestra demarcación, que ha tenido muchos problemas con el agua potable durante muchísimos años. Pantoja ha sufrido bastante la falta de agua. Los Alcarrizos, ni se diga, es una población bastante extensa, entre otras comunidades de la circunscripción, pero se ha estado trabajando con eso. Específicamente en el municipio de Los Alcarrizos, una de las principales problemáticas es el tema tránsito, transporte, que de alguna manera vemos como ya vamos avanzando en la dirección de ir mejorando el servicio de transporte hacia Los Alcarrizos con el metro, que estamos a la espera de que se inaugure. Se han hecho unas cuantas pruebas del metro, que todo el mundo ha estado pendiente a lo que pasa con él, el teleférico dentro de Los Alcarrizos y la construcción de la avenida Nuevo Camino, como se le conoce en Los Alcarrizos, que sería la vía... la circunvalación. La circunvalación, la gente la conoce allá como la Nuevo Camino, que sería la vía que más facilitará quizás el acceso a grandes vehículos, que yo entiendo que en su momento también eso facilitará que empresas entren y hagan su nicho dentro del municipio. Dentro de las cosas que vemos en esa demarcación, el tema habitacional, que también el gobierno de Luis Abinader ha estado trabajando muy fuerte con la inauguración de diferentes edificios de apartamentos de bajo costo para que la gente pueda tener vivienda digna. La educación, gracias a Dios también el presidente ha estado enfocado con el tema de Infotec en nuestro territorio y también con la inauguración de nuevas escuelas. Veo que me has mencionado en varias ocasiones las obras que ha hecho el gobierno en la provincia de Santo Domingo. Le pregunto a la comunicadora, porque tú estás en los medios y sabes que eso es una constante por parte de la oposición, decir que el gobierno no ha hecho nada. ¿Qué tú crees que ha faltado? ¿Qué tú crees que le ha fallado al gobierno en cuanto a la estrategia? ¿O es que realmente
¿No han hecho nada o han hecho poco para que la oposición tenga ese argumento y la gente crea que de verdad el gobierno no ha hecho nada? Mira, yo siempre fui crítica con el tema de la misma comunicación gubernamental del gobierno. En su momento, cuando teníamos a doña Milagros, que sentíamos que pudo haber hecho más en la comunicación gubernamental, luego tuvimos a Homero Figueroa, que también sentimos que pudo dar muchísimo más en términos de comunicación gubernamental. Sin embargo, cuando vemos el nuevo equipo de comunicación del gobierno, vemos una diferencia que se va dando en esa misma dirección. Cuando vemos que ya tú vas a la página de la presidencia, vas a encontrar un desglose de todas las obras que ha hecho el gobierno, de las que se hicieron, de las que están en proyectos y de las que están ejecutándose. Y yo creo que básicamente no es que el gobierno no ha hecho, se han hecho muchas cosas, principalmente cosas que impactan de manera directa en las demarcaciones, que la gente puede decir, por ejemplo, cuando a ti te asfaltan una calle, eso impacta directamente a las personas que viven ahí positivamente, pero si no se informa, no se dice, la gente no sabe lo que se está haciendo. Y realmente se han hecho muchas obras, vemos por ahí como ya está el proyecto del monorriel, hay los hospitales que se han inaugurado, el traumatológico, muchísimas cosas que la gente ya puede, gracias a esta nueva gestión de comunicación gubernamental, pues darse cuenta de que no es que no se han hecho, lo que pasa es que no se informaba. Dentro de esa política de comunicación, ¿estás incorporada? ¿Te han llegado algún tipo de contacto para que formes parte de los equipos que me imagino se estarán articulando para poder colaborar a difundir la información gubernamental? Sí, y de hecho tenemos vamos de manera muy frecuente a la semanal, que también yo creo que es de viva voz escuchar lo que el presidente Luis Abinader cada semana lleva, la información que lleva él de manera directa, porque es un presidente cercano. Y sí, tenemos también retroalimentación por parte de los equipos de comunicación, tanto del partido como de la dirección gubernamental. El presidente Abinader modificó la Constitución para asegurarse de que no se pueda volver a presentar. Te pregunto, dentro del PRM hay varios aspirantes presidenciales. ¿Con quién estás? Con ninguno. Con Luis Abinader. ¿Solo con Luis Abinader? Solo con Luis Abinader. ¿Hasta que él decida? Hasta que él decida, porque yo digo que lo que deberíamos todos en este momento es enfocarnos a que realmente se haga una buena gestión de gobierno, no importa desde el nivel o desde la posición que estemos dentro o fuera del partido, sino que siento también que al presidente le falta una mano amiga por parte de muchos de sus funcionarios, porque a veces vemos al presidente hasta sobresaturado, teniendo que dar explicaciones por cosas que debe hacer la otra, yendo directamente a verificar que las cosas se hagan. Y yo creo que debemos enfocarnos más en ayudar a que esta gestión sea una buena gestión, porque si otros quieren aspirar, ya que el presidente Luis Abinader lamentablemente no puede, que a mí me hubiese gustado que él hubiese estado habilitado para eso, pero los que están aspirando tienen que saber que si no tenemos una buena gestión, pues irán cargando muy pesado los que están aspirando. Pero no hay una contradicción, porque el presidente comenzó su gobierno precisamente con dirigentes del PRM, y te recuerdo el caso de educación, te recuerdo el caso de obras públicas, y luego ya termina el primer periodo, una serie de situaciones de quejas tanto en educación como en obras públicas. El presidente ha tenido que colocar aliados en esas posiciones claves. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que pasa dentro del PRM cuando llega al gobierno? ¿No se conectan, no se sintonizan con el presidente? Yo creo que ahí siempre se van a dar muchas situaciones, no solamente en el PRM, en todos los partidos hay intereses y corrientes internas que a veces no permiten, ¿verdad?, que las cosas fluyan como deben fluir. Lo que sí tenemos que tener pendiente es que el presidente no ha sido un presidente ciego, que se ha hecho de la vista gorda cuando situaciones dentro del tren gubernamental no son satisfactorias. Él ha dado la cara. Y de hecho, es importante eso que tú dices, porque en días pasados una encuesta que salió recientemente, que me parece que fue de Grupo ACD. Exactamente, muy interesante, que ha sido bastante analizada en los medios de comunicación. Dicen que, por ejemplo, el tema de educación ha sido bien valorado y el tema de educación está en manos de un aliado. O sea que yo entiendo que al final de cuentas lo que necesita el presidente Luis Abinader no es solamente que sean del partido, sino que sean eficientes y hagan el trabajo. Bueno, tenemos que ir a un contacto de publicidad, ya regresamos, nos quedan muchos temas que abordar, cómo está la situación política y a analizar un poco la oposición también. Vamos a aprovechar después de este contacto de publicidad, así que no se nos vayan.
Gracias por continuar en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. En este domingo por la tarde estamos conversando con Karen Serrata, miembro del Partido Revolucionario Moderno, provincia de Santo Domingo. Ahí ella hace mucha vida política y sobre todo comunitaria. Karen, la encuesta de ACDemedia ha traído pues para muchos dirigentes políticos, incluyendo el PRM, un verdadero dolor de cabeza. Quiero analizar contigo la valoración del gabinete, los principales funcionarios que están siendo pues mejor valorados por la población y que lo recoge así la encuesta. David Collado sigue siempre encabezando ese posicionamiento. Ha sorprendido cómo la gente está valorando la gestión de educación que está en manos de Luis Miguel de Camps. Está valorado también Roberto Ángel Salcedo, que es de reciente ingreso al PRM. Y así, de lo que recuerdo, están también, no recuerdo si don Eduardo Estrella. Sí, don Eduardo Estrella. Está, creo que sí que está, Obras Públicas, está bien valorado. Entonces ahí está la contradicción de que Obras Públicas esté bien valorado y que la oposición diga que no se está haciendo nada. Entonces, ¿tú crees que no le crea mayor presión a los dirigentes del PRM el hecho de que los aliados estén encabezando la preferencia de las encuestas por su trabajo, evidentemente, sobre esos otroras dirigentes del PRM que comenzaron en el gabinete inicial, que lamentablemente han ido siendo desplazados del gobierno? Bueno, lo lamentable es eso que tú dices, que el presidente Luis Abinader tuviera que o ha tenido que hacer cambios en ministerios y en direcciones importantes. Y yo digo que el tema de los aliados no es porque uno sea mejor o sea peor, sino porque si son aliados y tienen las competencias y tienen las capacidades, pues hay que utilizar ese capital humano. Por ejemplo, en el caso de Luis Miguel de Camps, que como tú bien señalas, mucha gente dijo, pero qué educación. Lo que pasa es que cuando llega el ministro de Camps, se ve una diferencia, se ve una gerencia más cercana. Y yo te lo digo porque yo le he dado seguimiento al trabajo que se ha estado haciendo en el Ministerio de Educación, pero yo creo que no tiene tanto que ver con el tema de si son o no son del partido, porque si a ver vamos, en su mayoría son dirigentes del partido. Lo importante aquí es que sean realmente buenos gerentes y que hagan el trabajo donde le corresponde hacerlo. La encuesta ACDemedia dice que Omar está por encima de la preferencia de Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. ¿Qué opinión te merece? Tú sabes que ayer precisamente dentro de los espacios que hago como comunicadora me tocó analizar precisamente ese panorama y yo digo que ese panorama está dándole mucho que pensar a los dinosaurios políticos, lo tengo que decir así, porque vemos que el marketing político, que la gente entiende que la política tiene que ser pragmática, fría, seria, te está diciendo que hay un matiz emocional en el trabajo que deben hacer cada uno de los dirigentes. El tema de la Fuerza del Pueblo es bastante delicado porque al hablar de Leonel Fernández, 3 veces presidente, que prácticamente arma ese partido para él aspirar, tuvo la oportunidad en el PLD, en el último proceso, de ser precandidato y ahí resultó perdedor, lo que provoca la división con el PLD y él se va a formar tienda aparte con su partido, un partido para él aspirar en ese momento, en el 20. Sí, en el 20. Luego en el 24 aspiró, lleva 2 aspiraciones, el presidente Leonel Fernández perdiendo. Pero dio un salto de un 5 a casi un 30. ¿No? Eso es, pero es que es normal porque estamos hablando de un expresidente 3 veces, o sea, independientemente de que en las encuestas te estén diciendo que Omar ha logrado posicionarse por encima de él dentro del partido y fuera del partido, porque en la población general también está por encima de él, te dice que evidentemente él tiene un liderazgo. Ahora, ¿estará dispuesto Leonel Fernández a endosar ese liderazgo, sentarse y analizar que quizás este no sea su momento o su mejor momento político? ¿Estará él dispuesto a cederle a su hijo? Que yo entiendo que mucha gente dice que no, porque Omar es hijo de Leonel. El detalle aquí es que cada quien ha desarrollado un perfil diferente y un liderazgo diferente. Y el liderazgo de Omar se ve diferente al de Leonel. Y cuando tú comienzas a ver ya dentro de la Fuerza del Pueblo, hay 2 corrientes que están claramente definidas, que es el leonelismo y ahora la nueva tendencia, la nueva generación del omarismo. Y en el 2028, ¿tú crees que el candidato sea Leonel o sea Omar? Va a ser Leonel. ¿Tú crees que sí? Sí, no, yo estoy segura que va a ser Leonel, porque no creo que él, ya como tú bien señalas, con el posicionamiento que tiene el partido, este es el último tiro de Leonel, este es el último tiro, o sea, si no tiró este,
tú sabes que ya para el 32 le va a ser difícil. Es posible que ese liderazgo que ha cultivado Omar en su momento, por un tema partidario, de conveniencia, él le levante la mano a su papá, porque no creo tampoco que él vaya a entrar en un dime que te direte, porque independientemente del interés político, hay una situación de afiliación familiar que es muy delicada. En el caso del PLD, Abel Martínez sigue marcando la delantera dentro de esa organización. A mí me sorprendió. En segunda posición, Gonzalo Castillo, que no ha dicho si finalmente se va a animar a participar. Te voy a aclarar eso ahora. Y en tercer lugar está Francisco Javier García. ¿Qué tú crees que va a pasar en el PLD? Mira, el PLD, que es un partido de mucha tradición, a mí me sorprendió que fuera Abel el que encabezara en el PLD. ¿Por qué te sorprendió Abel? Porque Abel viene con un 10, solo un 10%. En el pasado proceso no fue su mejor participación. Yo vi un Abel fuerte durante el proceso interno en el PLD, pero sí veía que él era monotemático, o sea, tenía solamente el discurso del tema haitiano. Cuando sale ya como candidato hacia afuera, que se necesita más que un solo discurso, lo vi ahí como que se apagó. Y también dentro del PLD, al parecer, él no logró concretizar esa estructura para que lo apoyara, tanto así que los resultados se vieron, un 10% para mí, en una figura fresca como él, un político acabado como Abel, resultó bastante bajita y por eso me sorprendió que ahora encabece. Pero lo lógico es que todavía en el imaginario de los PLDistas y de la gente hacia afuera, el último candidato del PLD fue Abel, y evidentemente se refleja que hay un posicionamiento con el trabajo político que hizo en el pasado. ¿Qué pasa si Gonzalo sale a hacer campaña o se decide ir tras la candidatura presidencial? Mira, ¿se desploma Abel? ¿Se mantiene Abel? Mira, tú sabes que esa pregunta de Gonzalo me la respondió hace unas horas Gustavo Sánchez, que estaba en una entrevista con nosotros antes de yo venir para acá. Qué bien. Y él, así, o sea, me dijo, mírame a los ojos. Y yo, sí, lo estoy mirando. Si Gonzalo no es candidato, yo renuncio de la política. O sea, él asegura que sí, que Gonzalo Castillo va. Y también tuve la oportunidad de esta semana hablar con Francisco Javier en una entrevista. Él dice que él que ha caminado toda la estructura del PLD. Él dice contar con el 90% de la estructura, pero la encuesta que vimos dice que parece que él ha caminado pasitos cortos, porque eso no se reflejó en el posicionamiento en un tercer lugar. Es como caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero parece que los pasos de Francisco Javier no han sido muy largos, han sido un poco cortos. Bueno, vamos al PRM para cerrar entonces esta parte política. Esa misma encuesta del Grupo ACD Media establece que David Collado es líder indiscutible, figura estelar de ese partido, con un posicionamiento bastante holgado con respecto a Carolina Mejía, con respecto a Raquel Peña y los demás aspirantes dentro de ese partido. ¿Qué tú crees que va a pasar entonces a partir de esa evaluación que se ha mantenido, ha sido consistente? Sí, ha sido consistente, realmente. ¿Qué te digo? Lo mismo que tú señalas, la tendencia dentro del PRM ha sido consistente, siempre aparece David Collado muy bien valorado dentro. A mí me sorprendió más la valoración dentro del PRM que la valoración fuera. Porque afuera siempre la ha tenido. Porque afuera siempre la ha tenido, pero al parecer el trabajo que está haciendo su equipo está dando resultado a lo interno del PRM. Los PRMistas entienden que él es el que tiene por ahora la ventaja. Carolina Mejía, que es una candidata fuerte, porque evidentemente viene de una corriente política que es la de Hipólito Mejía, que indiscutiblemente no se puede subestimar. Un expresidente con el carisma y con todo lo que dirigentes del PRM le agradecen a Hipólito Mejía, pues eso, lo bueno y lo malo de su papá, también le llega a ella. En el caso de Raquel Peña, vicepresidenta de la República, que ha presentado ser una imagen sobria, trabajadora, comprometida de manera institucional, va también avanzando dentro de ese escalafón. Vimos a Yayo San Lobatón en un cuarto lugar. Y también me gustó ver en este prácticamente cuarto lugar disputado a Wellington Arnaud, que se presenta también como una alternativa, un relevo generacional, que pese a quizá no tener ese bastión político en términos de que tantos funcionarios me apoyan, como es el caso de Yayo, que tiene funcionarios importantes que lo apoyan, yo veo que Wellington tiene un espacio todavía que recorrer, que podría también, o sea, tiene un espacio para crecer, que para mí es bastante interesante.
Karen, hay una situación que se te presentó a ti con la DGI, yo quiero que nos cuentes. Tú estabas dándole madre, para llegar ahí. No, porque como el programa, tú sabes, se llama Foco Político, Sí, la política ocupa pues un porcentaje importante de nuestra atención. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la DGI? Vi algunos pronunciamientos tuyos, después tuve la información de que ellos se acercaron a ti, pero cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, realmente eso fue una situación que yo hice una denuncia, hice una denuncia responsable, tenía ya 3 años luchando con unos procesos internos con la DGI, de hecho tenía una sentencia favorable que en un documento de la DGI decía que habían cumplido, cuando otras certificaciones de la DGI decían que no, y me tenían como así en ese ping-pong, en donde yo 3 años esperando completar un proceso en donde te dan una sentencia y que realmente no se cumpliera, para mí fue bastante frustrante. Como tú bien señalas, la DGI se acercó a nosotros, hay un proceso de levantamiento con relación a la denuncia que yo hice, que fue una denuncia responsable, o sea, no es que yo estoy diciendo de que no, eso no pasó, eso pasó. Lo que pasa es que se está investigando y estamos esperando que se hagan los levantamientos del lugar. Bueno, pues muchísimas gracias a Karen Serrata, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, provincia de Santo Domingo, muy activa ahí. Que no pudimos conversar de las aspiraciones, pero yo sé que vamos a estar aquí un poquito más adelante. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, nos queda mucho más contenido. Sigan con Foco Político. Ya regresamos.